Imagínate esto. Eres un trabajador ferroviario en 1898. Duermes bajo las estrellas africanas y el último sonido que escuchas es el ruido de unas enormes patas dando vueltas alrededor de tu tienda. Por la mañana te habrás ido. No quedó ningún rastro excepto marcas de arrastre que conducían a la oscuridad. Esto sucedió una y otra vez en un lugar llamado Tsavo, y los asesinos no eran humanos. Eran dos leones que desarrollaron un gusto por la carne humana tan insaciable que mataron a más de 100 personas en 9 meses. Pero aquí está la pregunta que ha perseguido a los investigadores durante más de un siglo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué estos leones en particular cruzaron una línea que la mayoría de los depredadores nunca cruzan? La historia comienza en el corazón del África Oriental Británica, en una zona desolada de matorrales espinosos a lo largo del río Tsavo. Estamos en 1896 y el Imperio Británico ha decidido construir un ferrocarril desde la costa de Kenia hasta el lago Victoria en Uganda. El ferrocarril de Uganda, lo llamaban, un símbolo de progreso, un triunfo de la ingeniería, pero para construirlo, miles de trabajadores, en su mayoría trabajadores importados de la India, tuvieron que abrirse camino a través de algunos de los terrenos más inhóspitos de la tierra. Tsavo no era solo un lugar remoto, fue brutal, calor abrasador durante el día, noches heladas, el agua era escasa, la comida era escasa, y como pronto descubrirían los trabajadores, la seguridad era inexistente. El puente ferroviario sobre el río Tsavo se convirtió en el punto focal de algo que parecía una pesadilla. Dos grandes leones machos, ambos sin melena o casi, comenzaron a acechar los campamentos por la noche. Al principio, los ataques parecían aleatorios. Un trabajador aquí, un trabajador allí. Pero entonces el patrón se volvió claro. Estos leones no solo cazaban para comer, estaban cazando sistemáticamente, deliberadamente. Entraban en las tiendas, sacaban a los hombres de sus camas y desaparecían en la oscuridad antes de que alguien pudiera responder. El miedo se extendió como la pólvora por los campos. Los hombres se negaron a trabajar. Algunos huyeron por completo. Se paraliza la construcción del terreno ferroviario. Entra el teniente coronel John Henry Patterson, un ingeniero británico encargado de construir el puente. Patterson no era ajeno al peligro, pero nada lo había preparado para ello. Documentó todo con meticuloso detalle y su relato se convertiría más tarde en la fuente principal para comprender lo que sucedió en Tsavo. Según Patterson, los leones operaban con una inteligencia que rayaba en lo asombroso. Parecían saber cuándo se apostaban los guardias, evitaron las trampas, burlaron todas las medidas defensivas que tomaron los trabajadores. ¿Barreras de espinos? Los leones encontraron huecos. ¿Fuego? Esperaron hasta que se calmó. ¿Plataformas elevadas? ¿Aprendieron a subir o simplemente esperaron a que alguien bajara? El número de cadáveres aumentó. 10 víctimas, 20, 30. Los trabajadores comenzaron a llamar a los leones el fantasma y la oscuridad. El propio Patterson se obsesionó con matarlos. Pasó las noches encaramado en los árboles, esperando con su rifle, escuchando los sonidos del campamento debajo. A veces escuchaba gritos, a veces escuchaba el sonido de algo pesado siendo arrastrado, y a veces, lo peor de todo, no oía nada en absoluto, solo el inquietante silencio que sigue a la violencia repentina. Ahora, antes de adentrarnos más en la búsqueda de Patterson, déjame preguntarte algo. Si encuentras esta historia tan escalofriante como creo, continúa y presiona el botón Me gusta. Ayuda a que más personas descubran estos capítulos oscuros de la historia. Y sinceramente, me encanta saber que estás tan enganchado a esto como yo. Entonces, ¿por qué estos leones se convirtieron en devoradores de hombres? Analicemos las teorías, porque la respuesta no es sencilla. Primero, considere el medio ambiente. En la década de 1890, Tsavo sufría múltiples crisis ecológicas. Una epidemia de peste bovina se había extendido por el este de África, diezmando las poblaciones de búfalos, antílopes y otros ungulados. Esta fue una enfermedad que mató a millones de animales. Para depredadores como los leones, esto significaba que su base natural de presas estaba colapsando. De repente, las comidas fáciles desaparecieron. Los leones son cazadores oportunistas. Cuando su presa preferida desaparece, se adaptan.
Ellos improvisan. Y los humanos, de cuerpo blando, de movimientos lentos y completamente inconscientes de su entorno, constituían objetivos tentadores. Pero espera, la pérdida de presas ocurre todo el tiempo en la naturaleza. La mayoría de los leones no recurren a los devoradores de hombres. Entonces, ¿qué hizo que estos dos fueran diferentes? Aquí es donde se pone interesante. El análisis moderno de los restos de los leones de Tsavo, que ahora se encuentran en el Museo Field de Chicago, reveló algo crucial. Uno de los leones tenía una enfermedad dental grave, dientes rotos, abscesos, daños que habrían hecho extremadamente difícil abatir una cebra o un búfalo. Los humanos, por el contrario, no necesitan una lucha real. Estamos esencialmente indefensos sin armas. Si eres un león con la mandíbula rota, te mueres de hambre y hay un campamento lleno de gente durmiendo. Bueno, las matemáticas son bastante sencillas, pero las enfermedades dentales por sí solas no lo explican todo. El segundo león. Sus dientes estaban prácticamente intactos. Por eso necesitamos profundizar más. Consideremos las condiciones de los trabajadores ferroviarios. Estos hombres dormían en tiendas de campaña endebles, a menudo en el suelo, en campamentos apenas asegurados. Estaban exhaustos por el trabajo agotador. Muchos estaban desnutridos, algunos estaban enfermos. En el cálculo de los depredadores, estas son características de presa ideales: fácil, vulnerable, previsible. Los leones no tuvieron que perseguir a nadie, solo tuvieron que esperar hasta que oscureciera y entrar al campamento. También existe una posibilidad más oscura, una que los investigadores han comenzado a explorar seriamente recientemente: transmisión cultural. Los leones aprenden unos de otros. Si un león descubre que los humanos son presa fácil, puede enseñar ese comportamiento a otros. En Tsavo hay evidencia de que comer hombres no era del todo nuevo. Antes de que llegaran los trabajadores ferroviarios, las caravanas de esclavos habían pasado por la región durante décadas. En ocasiones, los cadáveres quedaban abandonados. Los leones que hurgaban en esos cadáveres habrían aprendido que la carne humana era comestible, y una vez que ese conocimiento ingresara a la población local de leones, podría transmitirse de madre a cachorro, miembro del orgullo a miembro del orgullo. Estos dos machos podrían haber aprendido a comer hombres de generaciones anteriores. La caza de los leones por parte de Patterson duró 9 meses. 9 meses de terror. Colocó trampas utilizando cadáveres de cabras como cebo. Los leones los ignoraron y en su lugar se llevaron a los humanos. Construyó plataformas elevadas y esperó durante noches heladas, con el rifle listo. Los leones no aparecieron. Organizó partidas de caza con los trabajadores más valientes. Los leones los evadieron. Era como si los animales entendieran que estaban siendo cazados y ajustaran sus tácticas en consecuencia. Luego, el 9 de diciembre de 1898, Patterson finalmente tuvo su oportunidad. Había instalado otra plataforma cerca de un lugar de matanza reciente y cuando cayó la noche lo escuchó. El sonido grave y retumbante de la respiración de un león. El sonido era tan cercano que podía sentirlo vibrar a través de la madera debajo de él. Apuntó, disparó y escuchó un rugido de dolor. El primer león resultó herido pero no muerto. Fue necesario otro disparo, otra noche de rastreo, antes de que Patterson finalmente lo matara. 3 semanas más tarde, después de más acechos y casi accidentes, mató al segundo león. El alivio en los campos debe haber sido abrumador. Los hombres podrían volver a dormir, se podrían reanudar los trabajos, pero la pregunta persistía: ¿por qué sucedió esto? ¿Y podría volver a suceder? La ciencia moderna nos ha dado más piezas del rompecabezas. Los investigadores han analizado las firmas isotópicas en los huesos y dientes de los leones, que pueden revelar lo que comieron a lo largo de sus vidas. ¿Los resultados? Estos leones consumían una cantidad importante de carne humana. Sí, pero no exclusivamente. Todavía cazaban otros animales. Eran generalistas, no especialistas. Resulta que comer hombres era una adición a su dieta, no un reemplazo. Mataron humanos porque podían, porque era eficiente y tal vez porque habían aprendido que era seguro. Hay otro ángulo que vale la pena considerar. Los leones son animales sociales, pero no todos los leones viven en manadas. Estos dos eran machos de la coalición, probablemente hermanos o parientes cercanos,
que vivían sin la estructura de una manada mayor. Los machos como este a menudo son empujados a los márgenes de la sociedad de los leones. Están más dispuestos a correr riesgos. Tienen más hambre, están más desesperados, y la desesperación en el reino animal genera innovación. Si eres un león marginal que vive en un hábitat marginal, haces lo que debes para sobrevivir. Déjame pintarte un cuadro de cómo debieron ser esas noches. Imagina que estás en uno de esos campos. El calor del día ha desaparecido, reemplazado por el frío escalofriante de la noche africana. Los incendios crepitan, los hombres se apiñan, exhaustos pero con miedo de dormir. Alguien cuenta un chiste, intentando romper la tensión. Hay risas breves y huecas. Entonces, desde algún lugar de la oscuridad más allá de la luz del fuego, un sonido, bajo, gutural. No es exactamente un gruñido, más bien como el sonido de una respiración, pero increíblemente profunda. La risa cesa, todos se congelan. De repente, el fuego parece más pequeño, la noche parece más grande. Y entonces, antes de que alguien pueda reaccionar, un grito corta el aire, seguido por el sonido de la lona rasgándose, seguido del silencio. Por la mañana otro hombre se ha ido. Eso no es especulación, esa es la historia. Eso sucedió noche tras noche hasta que Patterson lo puso fin. Ahora, si todavía estás conmigo, y espero que así sea porque estamos a punto de llegar a la parte verdaderamente fascinante, hazme un favor. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para no perderte la próxima inmersión profunda en las historias más extrañas de la historia. Y deja un comentario a continuación. ¿Qué crees que impulsó a los leones de Tsavo a cazar personas? ¿Fue desesperación, comportamiento aprendido o algo completamente distinto? Quiero escuchar tus teorías, especialmente si tienes experiencias personales con la vida silvestre o tu propio roce con los depredadores. Volvamos a esa pregunta central. ¿Por qué humanos? Una teoría que ha ganado fuerza en los últimos años es la hipótesis del oportunismo. Es simple pero convincente. Los leones son lo suficientemente inteligentes como para evaluar el riesgo frente a la recompensa. Cazar un búfalo es de alto riesgo. Esos cuernos pueden matarte. ¿Cazar a un humano? Bajo riesgo, especialmente los humanos que están dormidos, desarmados y confinados en tiendas de campaña. Desde la perspectiva de los leones, este no fue un comportamiento anormal, fue un comportamiento óptimo. Habían encontrado un nicho ecológico, una fuente de alimento que requería mínimo esfuerzo y peligro. En el duro cálculo de la supervivencia, esa es una estrategia ganadora. Pero no olvidemos aquí el elemento humano. Los trabajadores ferroviarios no fueron solo víctimas de la naturaleza, fueron víctimas del colonialismo. A los británicos no les importaba la seguridad o el bienestar de estos trabajadores. Eran prescindibles. Los campos estaban mal diseñados, la seguridad era mínima. Cuando comenzaron los ataques, la respuesta fue lenta e inadecuada. El propio Patterson, a pesar de su eventual éxito, tardó meses en actuar con decisión. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si los campos hubieran estado mejor fortificados desde el principio? Si a los trabajadores se les hubiera dado refugio adecuado, si alguien hubiera reconocido la amenaza antes y hubiera respondido con urgencia. Se estima que los leones de Tsavo mataron a unas 135 personas, aunque se discute el número exacto. Algunos historiadores piensan que Patterson exageró. Otros creen que el número real de víctimas fue aún mayor, ya que muchas víctimas nunca fueron registradas oficialmente. Lo que es indiscutible es que este fue uno de los episodios de devoración de hombres más prolíficos de la historia, y no ocurrió en algún pasado antiguo y mítico, sino en la era moderna, durante una era de ferrocarriles, telégrafos e imperios. Entonces, ¿qué los detuvo finalmente? Las balas de Patterson, sí, pero también, posiblemente, el fin de su propia eficacia. Devorar hombres es una estrategia de alta recompensa, solo hasta que los humanos se adapten. Una vez que Patterson organizó serias defensas, una vez que los trabajadores dejaron de ser presa fácil, la ventaja de los leones desapareció. Es posible que incluso si Patterson no los hubiera matado, los leones eventualmente habrían seguido adelante, buscando terrenos de caza más fáciles. O tal vez no. Tal vez hubieran continuado hasta que el último trabajador hubiera huido o muerto. Nunca lo sabremos. Esto es lo que sí sabemos. Los leones de Tsavo no eran monstruos.
Eran animales que respondían a las presiones ambientales de la manera más eficiente posible. No eran malvados, fueron pragmáticos. Y eso, en cierto modo, es más inquietante que si hubieran sido criaturas sobrenaturales, porque significa que en las condiciones adecuadas, esto podría volver a suceder. Los leones siguen siendo leones. Los humanos todavía somos blandos y vulnerables. Y cuando la desesperación se encuentra con la oportunidad, la naturaleza no duda. Si disfrutó de esta inmersión profunda y desea apoyar más contenido como este, considere convertirse en miembro del canal o contribuir con cualquier cantidad en Valeu de Maíz. Todo me ayuda a investigar y producir estas historias, y realmente aprecio a todos los que lo hacen posible. Es totalmente opcional, pero si este video te aportó algo valioso, te agradecería tu apoyo. El legado de los leones de Tsavo se extiende mucho más allá de esos 9 meses de terror. Se han convertido en símbolos, arquetipos de la capacidad de violencia de la naturaleza. Han inspirado libros, películas y debates interminables entre científicos e historiadores. El relato original de Patterson fue un éxito de ventas. Los restos de los leones, disecados y montados, atraen multitudes en el Museo Field, y los investigadores continúan estudiándolos, utilizando técnicas modernas para extraer nuevos conocimientos de huesos centenarios. Uno de los hallazgos más recientes es particularmente sorprendente. El análisis sugiere que, si bien ambos leones comían humanos, uno consumía mucha más carne humana que el otro. Esto respalda la idea de que el comportamiento devorador de hombres puede variar incluso dentro de una coalición. Quizás un león lo aprendió primero. Quizás uno estaba más desesperado. Quizás uno simplemente prefería el sabor. Cualquiera sea la razón, nos recuerda que los animales, como los humanos, son individuos, tienen personalidades, preferencias, historias. Entonces, ¿por qué los leones de Tsavo cazaban humanos? La respuesta es todo lo anterior: colapso ecológico que eliminó a sus presas naturales, enfermedad dental que dificultaba la caza tradicional, comportamiento aprendido transmitido de generación en generación, vulnerabilidad humana y mala seguridad en los campamentos, oportunismo e inteligencia, desesperación y adaptación. No fue un factor, fue una tormenta perfecta de circunstancias que convirtió a 2 leones en asesinos de personas. Y tal vez esa sea la verdadera lección aquí. Nos gustan las respuestas simples. Queremos culpar a un solo villano, pero la naturaleza no funciona de esa manera. La naturaleza es compleja, desordenada e indiferente a nuestra necesidad de explicaciones claras. Los leones de Tsavo mataban porque tenían hambre, porque podían y porque nosotros se lo poníamos fácil. Esa es la verdad. No es reconfortante, pero es honesto. La noche en que Patterson mató al segundo león, los campamentos estallaron en celebración. Los hombres bailaron, ellos cantaron, dispararon armas al aire. El terror había terminado, pero me pregunto si alguien se detuvo a considerar lo que esos leones habían revelado. No solo sobre los depredadores, sino también sobre nosotros, sobre lo frágiles que somos, sobre lo rápido que la civilización puede disolverse cuando se enfrenta a dientes y garras, sobre la delgada línea entre el orden y el caos. Los leones de Tsavo desaparecieron, pero su historia permanece. Nos recuerda que no estamos separados de la naturaleza, somos parte de ello, y a veces la naturaleza nos lo recuerda de la forma más brutal posible. Al final, la pregunta no es solo por qué nos cazaron, es lo que aprendimos de ello, y si estamos preparados para la próxima vez que algo cruce esa línea.
Es lo que aprendimos de ello, y si estamos preparados para la próxima vez que algo cruce esa línea.